una palabra para bendecir tu vida en esta tarde. Te va a hablar a tu corazón, te va a hacer pensar y te va a hacer también, te va a dar bendición a tu vida. Tenés que estar bien atentos. ¿Cuántos están con los oídos bien abiertos? Y te voy a hablar de un sermón llamado Entre Babel y Pentecostés. ¿A dónde quieres llegar? ¿Dónde quieres llegar? Las tres claves de tu identidad. Y estas son dos historias que se contrastan de una manera muy significativa entre las dos. Hoy vamos a ver un contraste de una y otra historia, así que vamos a leer dos textos de la Biblia. Uno se va a encontrar en Génesis capítulo 11, versos 1 al 9. Si tienes Biblia lo puedes buscar, si no lo puedes leer aquí. Y te voy a hablar de estas dos historias, la de Babel y la de Pentecostés, porque tienes que decidirte en cuál de las dos te quedas. Y que sea la segunda, que sea Pentecostés, que sea Jerusalén. Amén. Para que no andes dando vueltas, y si andas dando vueltas en un lugar que no debes, que esta sea la tarde donde Dios te guía y te bendice. Amén. Tres claves muy importantes de tu identidad, y estas dos historias nos van a hablar de eso. Vamos a leer la Biblia en Génesis capítulo 11, versos 1 al 9. La palabra de Dios dice, de la Reina Valera les leo: tenía entonces toda la tierra una sola lengua y unas mismas palabras, y aconteció que cuando salieron de oriente hallaron una llanura en tierra de Sinar. Diga conmigo, Sinar. Y se establecieron allí. Y se dijeron unos a otros: vamos, hagamos ladrillo y cosámoslos con fuego. Y les sirvió el ladrillo en lugar de ¿qué? Piedra. Y el asfalto en lugar de mezcla. Y dijeron: vamos, edifiquémonos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo, y hagámonos un nombre, por si fuéramos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. Y descendió Jehová para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres. Y dijo Jehová: he aquí el pueblo es uno, y todos estos tienen un solo lenguaje, y han comenzado la obra, y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. Entonces pues descendamos y confundamos allí su lengua, para que ninguno entienda el habla de su compañero. Así los esparció Jehová desde allí sobre la faz de toda la tierra, y dejaron de edificar la ciudad. Por eso fue llamado el nombre de ella Babel, porque allí confundió Jehová el lenguaje de toda la tierra, y desde allí los esparció sobre la faz de toda la tierra. La historia de la torre de Babel. ¿Cuántos la conocen esa historia? Preciosa historia, triste por un lado también por lo que pasa. Vamos a leer Hechos, capítulo 1, algunos versos del capítulo 1 y luego el capítulo 2, versos 1 al 7. Si tienes Biblia, Hechos 1, 12 al 14, y luego vamos a dar vuelta a la página y vamos a leer del 2, capítulo 2, versos 1 al 7. ¿Listos? Bastante palabras, así que tienen que estar atentos y atentas. Dice la Biblia, Hechos capítulo 1, verso 12. Entonces volvieron, también leo de la Reina Valera, volvieron a Jerusalén desde el monte que se llama del Olivar, el cual está cerca de ¿dónde? Jerusalén, camino de un día de reposo. Y entrados subieron al aposento alto, donde moraban Pedro, Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón el Celote y Judas, hermano de Jacobo. Si nunca te aprendiste los nombres de los discípulos, acá los tienes todos juntos, ¿está bien? Esos son los 11, falta Judas el Iscariote, ¿okay? Que ya había sido destripado. Verso 14. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Vamos a ir al capítulo 2, verso 1, y dice: y de repente vino del cielo un estruendo como un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, como están ustedes sentados ahora.
y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos, de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos. Los que estaban confusos acá era la multitud, no los que estaban reunidos. Y maravillados decían, mirad, ¿no son estos galileos todos estos que hablan? Y les oímos hablar en nuestras lenguas, ese es el verso 11, y les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. ¿Podemos decir amén a esa palabra? Amén. Pon tu mano en el corazón, dile, Señor Jesús, habla mi vida. Hoy recibo tu palabra y tu mensaje y lo quiero poner por obra. En el nombre de Jesús. Amén. Dile a alguien ahí, date vuelta, dile, Señor, hoy el Señor tiene algo para ti en esta tarde. No te lo pierdas. Dos historias tan poderosas que tienen que ver con nuestra identidad. Esta iglesia se llama ID, significa imagen de Dios. Si usted quiere, le gustan los nombres completos, Iglesia Imagen de Dios, pero le decimos ID por la identidad que llevamos nosotros en Cristo Jesús. Por eso creemos que la identidad, la imagen de Dios en nuestra vida es tan importante. Hay que cuidarla, hay que trabajar en ella, amén. Hay que nutrir esa imagen de Dios. Cuando uno se expone a Dios, esa imagen es nutrida. Cuando uno se expone a los lugares que no se tiene que exponer, la Biblia le llamaría eso idolatría, ¿no? A las cosas que uno no se tiene que exponer. El ídolo, pues, graba su imagen en nosotros. La imagen de Dios va desapareciendo, va borrándose. Se nos pega la imagen del ídolo. O sea, tenés un montón de creyentes que no se exponen a Dios y que tienen cara de lascivos. Mirá que está al lado, ninguno de los que está acá, no os preocupéis. Sí, se los digo en Reina Valera. Pero hay gente que se expone a cosas que no se tienen que exponer y se le pega la imagen del ídolo. Entonces tenemos un montón de creyentes que en vez de andar adorando a Dios, andan mirando a la hermanita. Esto pasa en iglesias de por allá, ¿verdad? Acá, gracias a Dios, están todos bien y como les gusta la formación, el domingo que viene se quedan después del servicio, todos, seguro son de los buenos ustedes. Y otros que son amadores del dinero, y la Biblia dice que la avaricia es idolatría, pues se le pega la imagen del ídolo y son avaros, ¿verdad? Cuando llega el momento de la ofrenda empiezan a temblar, ¿verdad? Pero no por el Espíritu Santo. Te puedes enseñar a meter la mano en el bolsillo, nadie, no, nada de eso. Diga, el que tiene la imagen del ídolo que le está borrando la imagen de Dios. Pues si tuviera la imagen de Dios sería alguien generoso, ¿sí? Sus ojos son para Cristo, y si tiene esposa, para su esposa. ¿Sí? Y si tiene esposo, para su esposo, no para. ¿Están acá todavía? Entonces, la identidad es tan importante para nuestras vidas. Y hoy te voy a compartir 3 claves muy importantes de nuestra identidad. ¿Cómo podemos hacer para que nuestra identidad esté aferrada más a Dios que a otras cosas? ¿Están conmigo? Más aferrada a Dios. Y en esto tienes que trabajar. Tengo que trabajar. Sí, muy importante que agarres estos 3 puntos, ¿ok? Así que vamos al primero. Las 3 claves de tu identidad. Número 1, ¿dónde me instalo? Te voy a hablar de 3 I. ¿Dónde te instalas? A ver, hazte esa pregunta a ti mismo. ¿Dónde me instalo? Los escuché a 3 nomás, ¿dónde se instala? Ahora, bueno, está bien, preguntale a alguien que está al lado. ¿Dónde te instalas? A ver, dile, ¿dónde te instalas? Dile, ¿Sinar o Jerusalén? ¿Sinar o Jerusalén? Dice la Biblia, en el verso 2, que hallaron una llanura en tierra de Sinar, en el capítulo de Génesis 11, y se establecieron allí. Esta gente primitiva de la tierra se instalan en un lugar llamado Sinar. Posteriormente se iba a llamar Babel, posteriormente se iba a llamar Babilonia. ¿Sí? Ese es el lugar donde ellos se instalan. La Biblia es bien clara y dice, se establecieron allí. Ahora di conmigo, yo no me instalo en Sinar.
Los otros, en Hechos capítulo 1, verso 12, dice que volvieron a Jerusalén y entrados subieron a un aposento alto. Dos lugares, Sinar y Jerusalén. ¿Qué significa Sinar? Te quiero con fe, te quiero atento, te quiero, si tienes para anotar, y si tú eres de los que graban en el corazón, te lo grabas. ¿Qué significa Sinar? Puerta de dioses o demonios. Puerta de demonios. Esta gente se instaló en un lugar llamado Puerta de demonios. A veces uno se pregunta, ¿por qué el enemigo me ataca si le estás abriendo la puerta? Estás establecido donde la puerta a los demonios está abierta. Eso significa Sinar, puerta de demonios. ¿Qué significa Jerusalén? Jerusalén significa morada de paz y bendición. Qué diferencia, ¿no? ¿Dónde te quieres instalar? ¿Dónde escoges para edificar? El lugar para ti es muy importante. El lugar donde tú te instalas es muy, muy importante. Determina el éxito de lo que tú estás construyendo. ¿Estás conmigo? El lugar donde te instalas es sumamente importante porque determina el éxito de lo que tú estás construyendo. No solamente, a veces uno piensa construyendo económicamente, no, construyes tu familia, construyes tu salud. ¿Dónde te instalas? Ahora, los que estaban en Jerusalén, dice que subieron al aposento alto. Ellos escogieron, dice la Biblia ahí que volvieron. Volvieron a Jerusalén y al aposento alto. Ellos sabían que ese era el lugar donde había paz y bendición. ¿Cuántos saben que la Jerusalén celestial donde habitan los escogidos de Dios, allí hay paz, allí hay bendición? Ahí es el lugar donde siempre tienes que volver. Sí, ahí es donde tienes que instalarte, ahí es donde tienes que arrancar para edificar las cosas que tienes en tu vida. Desde esta Jerusalén, algún día tendremos la Jerusalén celestial, pero mientras acá tenemos la de los escogidos de Dios. ¿Cuántos son escogidos de Dios? Este es el lugar donde yo tengo que volver. Volver. Fíjense que es diferente. En el otro lugar dice que ellos encontraron una llanura y dice que les gustó, la midieron, estaba buena, y se establecieron allí, sin saber que esa elección que ellos hicieron, lejos de los planes de Dios, era una puerta de demonios. A veces, no, ¿cómo es el dicho? No todo lo que brilla es oro. ¿Sí? A veces dicen, me meto acá, creo, bueno, se ve bien, ¿verdad? Ustedes se acuerdan la historia de Lot y Abraham. Abraham dice que escogió el mejor lugar, la mejor llanura, el mejor pastizal, dice, ahí me voy, la mejor ciudad, y Abraham se quedó con lo otro, y Lot después sufrió tremendamente. Se metió en Sodoma y en Gomorra, una puerta de demonios. Entonces, la elección que tú haces, dónde escoges para construir, determina tu éxito o tu fracaso. Amén. ¿Estás conmigo? Amén. ¿Cuántos son exitosos si escogen la morada de paz y de bendición? Tienes que ser sabio, tienes que hacer buenas decisiones. Entonces, en este contraste que se parece mucho, vamos a ver similitudes y diferencias, justamente las dos ciudades son interesantes. Una es puerta de demonios, la otra es morada de paz. Y donde tú te instalas, entonces determina tu éxito. Yo declaro sobre tu vida paz y declaro bendición. Y declaro que Dios te da sabiduría para edificar en el lugar correcto, ¿sí? Para volver al lugar correcto. ¿Amén? Segunda clave, entonces, la primera es dónde me instalo. Segunda clave de tu identidad. ¿Quién me influencia? Pregúntale a alguien que está al lado. ¿Quién te influencia? Vamos. Y dile tú. No. Algunos ni lo influencia la persona que está al lado, ¿no? ¿Quién me influencia? Alguno con revelación dijo el pastor. Yo lo escuché. Nadie. No, sí, alguno. ¿Quién fue? Bueno, después me lo cuento. ¿Quién te influencia? ¿Nimrod o los apóstoles? Nimrod o los apóstoles. Dice ahí la Biblia,
En el texto que acabamos de leer, Génesis capítulo 11, versos 3 y 4, dice, en 2 o 3 oportunidades dijeron, vamos, hagamos, edifiquemos, construyamos para nosotros un nombre, vamos, vamos. ¿A cuánto le gusta el vamos? Yo siempre pregunto a algunos hermanos que tenían una hermana en una iglesia que yo predicaba era pastor interino en una iglesia hace unos 10 años atrás. La hermana era una bendición de hermana salvadoreña. ¿Sí? Y decía, se sentaba ahí donde está la hermana Estela, justo usted salvadoreña, ay, que volvió, gracias a Dios. Y estaba ahí sentada y estaba con toda la familia. Y yo estaba predicando y de repente en el medio del sermón decía, ¡vamos! Ay, no. Yo decía, ¿pero qué habré dicho? ¿Verdad? ¿Qué dije? Y lo decía con acento salvadoreño, ¡vamos! Vos, levántate, ¡vamos! Yo decía, ¿habré hecho algo malo? Después me enteré que la señora tenía ciertos problemitas, entonces por eso pegaba el grito. Que no fallaba nunca, cada sermón me decía, ¡vámonos! ¡Vámonos! Decía, completo, era todos, era para todos. Vamos, entonces la llevaban, pobrecita la señora. La cosa es que yo me distraía con el resto del sermón, ya no sabía ni qué estaba diciendo. Porque la hermana se fue, la habré ofendido. Después me dijeron los hermanos amablemente que ella dice siempre vamos. ¿Verdad? Entonces los vamos son muy importantes. Escuchen, miren, si quieren acordarse de este texto, no lo tengo en pantalla, pero si lo quieren leer, Génesis 10, verso 8, Génesis 10, verso 8, habla de este tal Nimrod. Ustedes dirán, ¿por qué si no aparece Nimrod en el 11? Aparece en el capítulo anterior. Génesis 10, verso 8 dice, Nimrod era el primer guerrero heroico de la tierra. Nimrod. Su nombre llegó a ser proverbial. La gente decía, este hombre es como Nimrod, el mejor cazador del mundo. Imagínense. Era el Steve Jobs de aquella época, ¿verdad? Era Elon Musk de allá. Era Nimrod, el mejor cazador del mundo. Y dice la Biblia en el verso 10, de Génesis 10, él construyó su reino en tierra de Babilonia. Él fue el que construyó el reino en... ¿Dónde? Bueno, no solo construyó eso, entre otras ciudades que construyó Nínive también, Nimrod. ¿Sí? Así que les presento si no lo conocían todavía, Nimrod. Era una persona que realmente podía mover a la gente. Tenía un poder de persuasión impresionante. Aparte, era un hombre exitoso. Y a la gente le gusta seguir a esta clase de líderes, ¿verdad? Y él ganó mucha popularidad en ese tiempo. La Biblia no nos habla mucho más de él. En Génesis capítulo 10, algunos versos más hablan de Nimrod, muestran lo influenciante que esta persona era. Por eso tengo que tener cuidado con quién me influencia, porque este era uno de los que influenciaba mal a la gente. Si quieren más información de Nimrod, ¿cuántos quieren escuchar un poquito más de Nimrod? Dice, nunca lo escuché, le iba a poner justo Nimrod a mi próximo hijo. Se lo ponga, mirá. Te cuento un poquito más. Y esto lo cuenta un historiador judío llamado Josefo en Historia de los Judíos, tomo 1, capítulo 4, por si a alguno de ustedes les interesa ir a buscarlo, ahí queda grabado. Antigüedades de los Judíos, tomo 1, capítulo 4, dice lo siguiente. Escuchen bien, ¿están listos? ¿Están para escuchar? Miren, la influencia y los demás puntos que ahora les voy a compartir. Fue Nimrod quien los incitó, ahí se dan cuenta, a tal afrenta y menosprecio hacia Dios. Él era el nieto de Cam, hijo de Noé, un hombre atrevido y de gran fortaleza de manos. Dice que los persuadió de que no le atribuyan a Dios la gloria, sino a creer que fue su propio esfuerzo lo que les dio felicidad. A creer de que fue su propio esfuerzo lo que les dio felicidad. Fue cambiando gradualmente su gobierno en una tiranía, al no hallar otra manera de apartar, escuchen, de apartar la gente de Dios, del temor de Dios, sino induciéndolos a una tonta dependencia de su propio poder. Afirmó que si Dios se proponía ahogar al mundo de nuevo, había pasado el diluvio hacía poco tiempo,
haría construir una torre tan alta que las aguas jamás la alcanzarían. Ahora ya saben por qué construyó la Torre de Babel esta gente. Y al mismo tiempo se vengaría de Dios por haber aniquilado a sus antepasados. Nimrod. Les presento a Nimrod. Un poquito más. Ahora la multitud estaba más que lista para seguir la determinación de Nimrod y a considerar una muestra de cobardía someterse a Dios. Y construyeron una torre, escuchen, miren cómo estaba la gente, sin reparar en dolor, ni siendo en lo más mínimo negligente con el trabajo de la torre. Y a causa de la multitud que se empleaba para construirla, la torre creció muy alta y muy rápidamente. Su anchura era tal y estaba tan fuertemente construida que a pesar de su gran altura parecía a la vista ser menos de lo que realmente era. Parecía chica realmente. Escuchen, fue construida con ladrillos cocidos, pegados con mezcla hecha con brea, de manera que no permitiera el paso del agua. Cuando Dios los vio que, escuchen esto, digan conmigo, trabajaban como locos. Entonces dice Josefo, cuando Dios los vio que trabajaban como locos, Él no quiso destruirlos completamente, puesto que no aprendieron nada de la destrucción de los pecadores anteriores. ¿Cuántos conocen gente que no aprende nada de los errores allá a la vuelta de su casa, no? Estos no aprendieron nada de la destrucción. Provocó, en cambio, la confusión entre ellos, haciéndoles hablar en distintas lenguas para que no se entendieran entre sí. El lugar donde edificaron la torre se llamó Babilonia. Ese es Nimrod. Lo relata Josefo, una fuente muy fiable, un historiador muy confiable de los judíos. ¿A quién sigues? ¿Cuáles son las voces que escuchas? ¿Quién te influencia? ¿Es Nimrod o los escogidos de Dios? La palabra apóstol significa escogido, enviado por Dios. ¿Quiénes te influencian? ¿Los enviados de Dios o te influencian los enviados del enemigo? Hay gente que Dios no te la manda y quizás la estás escuchando. Uno tiene que decidir para determinar y fortalecer la identidad en Dios, no solo dónde me instalo, sino quién me influencia. ¿Quién dejo en mi vida que me influencie? Yo no puedo hacer nada en ese sentido. Tú decides quién te influencia. Entonces tienes que ver qué escoges, porque van a aparecer Nimrods por ahí que convencen, que tienen un gran liderazgo, que tienen un gran éxito, que tienen un gran poder, que te pueden persuadir en tus decisiones. Pero eres tú quien tienes que decidir si escuchas a los Nimrod o a los enviados de Dios. ¿Sí? ¿Estás conmigo? Entonces, Nimrod es ese que te dice, vamos, construyamos. Vamos, construyamos. Los apóstoles te dicen otra cosa. Te dicen, escucha, vengan, oremos. Dos mensajes. ¿Cómo detectas a los Nimrod? Son esos que te sacan. Vamos, construyamos. ¿Cuándo detectas a los enviados de Dios? Son aquellos que te dicen, vengan, oremos. ¿Estás conmigo? Oremos. Una es una invitación a salir a construir tu propia torre. Otra es una invitación a entrar a edificar en el aposento. En una se te invita a salir, en otra se te invita a entrar. Por eso nosotros le invitamos a la gente a que entren, a que vengan a la iglesia. Pero queda en ti que tú te prendas más al vamos o al venimos. ¿Estás conmigo? ¿A cuántos les gustan los vengan? A otros les gustan los vámonos. Te llega el domingo y vamos, como la hermana, vámonos. Vámonos. ¿A dónde vámonos? A la iglesia tienes que decir tú. No, vámonos a pasear, mira qué lindo, 72 grados ahí afuera. Está hermoso. No. Yo acepto la invitación de venir a la iglesia. Siempre vas a tener gente que te diga, vamos. Que te saque, que te influencie a edificar tus propias cosas
fuera de Dios, como Nimrod. Y te va a prometer que las aguas no se te van a meter. ¿Sabes qué? El único que te promete que las aguas no te van a ahogar es la Biblia y es Dios. ¡Aleluya! Dale fuerte el aplauso junto con la hermana Estela. ¡Gloria a Dios! Gracias que volvió hermana Estela. Por lo menos me motivo, ¿verdad? Gloria a Los Dios. demás me miran con Aleluya. dudas. Nada, se crea, tranquilo. Chiste. ¿Qué aceptas? ¿Vamos o vengan? ¿Vamos y construyamos o vengan y oremos? Los apóstoles, los enviados de Dios, te van a invitar a orar. Los que no son enviados de Dios te van a invitar a salir y construir tus propias cosas. Por eso cuidado con los vamos. Acepta mejor los vengan. Vengan. La Biblia siempre te invita a venir, a adorar, a juntarte, a congregarte, a ser parte del pueblo escogido de Dios. Tú decides. Nosotros no podemos obligar a nadie. De hecho, es más popular el vamos que el venga. Es mucho más popular. Y tú tienes que saber qué decidir. Porque el vamos siempre te jala más que el venga. ¿Cuántos dicen, Señor, tú me influencias? Yo voy a ir a tu casa a edificar junto a los enviados del Señor. Aleluya. ¿A quién sigues? No, tranquilo, te iba a preguntar a quién sigues en el Facebook. ¿A quién sigues en Instagram, en YouTube? Para los que somos más de la guardia vieja, en la tele, ¿verdad? Ya casi no se nombra eso, ¿no? ¿Qué es? Dicen algunos. Le preguntas, ¿tele, TV? ¿Cuál es? No, me preguntan a mis hijos. Yo le digo a mis hijos que cambiaba canales. Con la cosa de la perilla, ¿se acuerdan de esas teles? En Argentina teníamos canal 7, 9, 11 y 13. Ninguno par. El 12 era el único par, era el peor de todos. Sí. 7, 9, 11 y 13 lo tenías que mover con perilla y andaba cuando quería, ¿no? Porque si no se te andaba, te hacía onda. ¿Ustedes vieron esas teles o son de otra generación? Soy de aquel tiempo. Soy del milenio pasado. Entonces no tenía muchas cosas que seguía lo que podía, lo que me ponía, ¿verdad? Ahí. Pero la tele, me acuerdo, incluso había un evangelista que la llamaba la caja del diablo. ¿Yo escuchaba? ¿Te imaginás? Sí. Un gran evangelista, muy usado por Dios. Gigi Ávila, él decía, la caja del diablo. Entonces te ponías a ver la tele y te agarraba un susto que te salga Satanás por ahí por la pantalla. No todo era malo, pero bueno. Pero ¿qué es lo que te influencia? Y cuando digo lo de las redes sociales, lo digo un poco en chiste, pero un poco en serio. A veces es lo que más nos jala, el YouTube, las redes, ¿verdad? Es donde tomamos la identidad, la mayor parte de nuestra información. ¿Qué dejo que me influencie? ¿Es la palabra de Dios? ¿Son los sermones? ¿O qué es lo que más me pesa a la hora de escuchar algo, verdad? ¿Son gente que me rodean? ¿O es el consejo de la palabra de Dios? Tú decides. Amén. Pero yo sé que los que están acá son gente que se deja influenciar por Dios y por sus enviados. ¿Sí? Amén. Dale un aplauso a Dios. Mira, Nimrod te va a llevar a Babilonia, vas a terminar con tu torre, pero bien atado. ¿Sí? En cambio, los líderes correctos, los enviados de Dios, te orientan a poner la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Donde está Cristo sentado a la diestra de Dios, dice Colosenses 3, verso 2. Entonces, los enviados de Dios, como lo era el apóstol Pablo en esa carta, te dicen, ¿sabes qué? Pon la mira en las cosas de arriba. Los Nimrod te llevan a poner la mira en las cosas de esta tierra. ¿Qué te pesa más? ¿Las cosas de arriba o las cosas de acá? ¿Qué te influencia más? Porque de acuerdo a eso, de acuerdo a tu lugar, vas a buscar tus propios predicadores, ¿sí? Tus propios sermones, tus propias fuentes de información. Porque si no va de acuerdo a lo que estás edificando en tu Babel, lo que yo te digo no te va ni te viene. ¿Sí? Lo tomas, pero por ahí así como que ni cosquilla te hace.
Pero si estás construyendo en Jerusalén, en el aposento alto, vas a decir, Señor, tu palabra de vida, yo lo recibo, yo lo tomo, yo quiero estar en Jerusalén. A veces ando medio dando vuelta, bailando ahí alrededor de la torre me jala un poco, los vamos, me gusta, pastor. Me dicen, vamos, y a mí, híjole, Señor, toco el teléfono y lo miro. Vamos, sal de la iglesia. Vámonos. ¿Verdad? Entonces tú decides qué es lo que más pesa, si te pesa más Sinar o te pesa más Jerusalén, y de acuerdo a eso buscas lo que te informa. Y si te pesa más Jerusalén, lo que vas a buscar es palabra de Dios. No te pierdes un domingo, ni bien se te va el estornudo, vienes corriendo a la iglesia. No buscas excusas, no, pero, ¿verdad? No, porque ahí estás dando vuelta todavía, estás ahí girando, decía mi abuelo. Entonces, ¿quién te influencia? Ahora dile al que está al lado, a mí me influencia los apóstoles. Vamos, dile así. Ahora, si es miembro, miralo de reojo, no sé, ¿verdad? Pero yo sé que acá son gente buena para buscar la influencia correcta. ¿Amén? Tercer punto y último. ¿En qué inviertes? ¿En qué invierto? Hazte esta pregunta. ¿En qué inviertes? Las tres sí. ¿Sí? Ahí tienes, instalo, ¿en dónde me instalo? ¿Quién me influencia? ¿Y en qué invierto? Pregúntale a alguien, ¿en qué inviertes? A ver, ¿en la bolsa? Bueno, ojalá si invierten bien en la bolsa, después me enseñan cómo, pero ¿en qué inviertes? ¿En ladrillos o en oración? Dice la Biblia en Génesis 11, versos 3 y 4 también, hagamos ladrillo, cosámoslos con fuego, edifiquemos una ciudad, una torre, cuya cúspide llegue al cielo, porque ¿sabes qué? Las torres te van a prometer el cielo, pero el cielo no lo alcanzas en la torre, lo alcanzas en el aposento. ¿Estás conmigo? En la torre no alcanzas ningún cielo, hermano y hermana. En el aposento vas a hacer que el cielo venga a tu vida. ¿Sí? Pero en las torres, más que cielo, no sé qué te puedes alcanzar. Sí, vas a alcanzar el fuego, como esa acá dice. Cosámoslo con fuego. Edifiquemos una ciudad, una torre, cuya cúspide llega al cielo y hagámonos un nombre. Los ladrillos, ¿en qué inviertes? ¿En ladrillos o en las piedras vivas que están al lado tuyo, que se juntan a orar? ¿Se dan cuenta ustedes algo en este texto? El verso 3 dice que le sirvió el ladrillo. Escúchame bien. ¿Le sirvió el ladrillo en lugar de qué? ¿En lugar de qué? El ladrillo en lugar de piedra. El ladrillo en lugar de... El ladrillo es lo que tú construyes. Las piedras son las piedras, si lo quieren buscar un significado, las piedras vivas que Dios pone en la casa de Dios. ¿En qué inviertes? ¿En lo tuyo? ¿En tus ladrillos? ¿O en las piedras vivas con las que se edifica la casa de Dios, el aposento alto? Amén. Dice que acá ellos dejaron las piedras y se ocuparon del ladrillo, porque cuando inviertes en tus ladrillos vas a dejar estas piedras de lado. Cuando tú te enfocas más en tus ladrillos vas a dejar, y yo dije que no iba a exhortar a nadie. Sí, pero no importa, esta va con cariño. Sí, pero cuando tú inviertes en tus propios ladrillos, vas a dejar las piedras, estas que te rodean, de lado. Te van a importar menos, no son tan importantes. Lo que vale es tu ladrillo. ¿Sí? Y acá dice que ellos dejaron las piedras y tomaron el ladrillo. Para muchos sus ladrillos y torres pesan más que estar en el aposento orando con las piedras vivas. Primera de Pedro 2.5 dice, ustedes son piedras vivas y deben ser edificadas como casa espiritual. Primera de Pedro 2.5 dice que ustedes, nosotros somos ¿qué? Ladrillos vivos. Bendito Dios, aleluya. O piedras vivas. Piedras vivas. Piedras vivas. Edificados como un edificio espiritual. No es para una torre,
Es para el edificio que Dios tiene, es para su reino. El hecho que nos juntamos a edificarnos, a buscar a Dios, estamos invirtiendo acá tiempo, hermano, no estás perdiendo tiempo, no estás perdiendo 2 horas de tu tiempo, 3 de tu tiempo, 4, algunos le miden el tiempo, pero cuando se trata de ladrillo nunca se mide nada. Y Josefo lo decía, dice, trabajaban como locos. No reparaban en ningún dolor con respecto a su torre. Pero cuando se trata de la casa medimos todo. Cuando se trata del aposento, y ahí está siguiendo a Nimrod, hermano, discúlpame, pero no está siguiendo a los apóstoles, a los enviados de Dios. ¿Amén? ¿Estás conmigo? Sonríe que Jesús te ama, decía el que decía de la caja del diablo. Sí, sonríe que Jesús te ama. Entonces, ¿en dónde estamos poniendo? Para algunos mis ladrillos, mi torre pesa mucho más que el aposento en donde están las piedras vivas. Las personas equivocadas te van a llevar a invertir tus fuerzas en las cosas equivocadas, en los ladrillos, tus propias cosas, a edificar lo equivocado. Significa que tienes que dejar de trabajar, no para nada, hermano, no me malentiendas. Si no, fíjense que esta iglesia tiene 2 días de servicio y algunos ni pueden cumplir con eso, pero no ponemos todos los días de la semana. ¿Usted cuántos conocieron iglesias con servicios todos los días de la semana? ¿Sí? Y que el pastor los hacía estar ahí todos los días. Si ni se te ocurra, el lunes caballeros, martes damas, porque se llamaban así, ¿no? El lunes caballeros, martes damas, miércoles a... ¿Cuáles eran? No, usted la conoce mejor que yo. Familia, misionero de Royal Rangers, no sé cómo se dice, Royal Rangers. Sí, tenía un día para cada cosa y todo tenía que estar ahí, ¿verdad? Todos los días, y si no el pastor te miraba con una cara el domingo. ¿Sí? Lo peor que pueden encontrar a mí es que les mando un mensaje, ¿sí? Y les diga, hey, échalo a Nimrod, vente conmigo, les digo eso, ¿verdad? En el mensaje. ¿Dónde invertimos? Claro que hay que trabajar, hay que hacer las cosas que hay que hacer, todos lo hacemos, tenemos que ahí meter, hay que ser responsables con todo eso. A veces, lamentablemente, en este país tan ocupado, tan a lo Nimrod, siempre esas cosas pesan más, pero tenemos que ser sabios y orar mucho. Señor, te pido que me guíes, que me enseñes. Necesito tiempo para tu obra, ¿verdad? Necesito que el día que estoy acá, si es el domingo o es el viernes, pueda estar realmente, pueda ocuparme de la casa, porque cuando se trata de otras cosas, no tenemos reparo ni en dolor para hacer ese tipo de cosas. ¿Amén? Hoy dije que no los iba a exhortar porque como se fue mi esposa a atender un asunto muy importante, dije, le doy con un palo ahora. Como dice, no, pastor, estuviste muy duro. No, tranquilo, yo no soy de pelear, nomás cuando estoy inspirado, pero bueno. O inviertes en la torre y trabajas como loco, escuchen, o inviertes en la torre y trabajas como loco, dejando de lado a Dios, o inviertes en el aposento y mejor, en vez de trabajar como loco, ora como loco. ¿No te gusta mejor esa opción? ¿Sí? En este país estamos más acostumbrados a trabajar como locos, más que orar como locos, y por eso no hay avivamiento, por eso no pasa a Dios. Pero necesitamos empezar a enfocarnos y a definir nuestra identidad. ¿Dónde me meto? ¿Dónde me instalo? ¿Qué me influencia? ¿Y en dónde invierto? Entonces, cuando hay momentos de oración, aprovéchalos. Cuando en el aposento se te invita a orar, vengan a orar, trata de aprovecharlos, ¿sí? Porque el ir a trabajar, tú no lo puedes negociar eso. Tienes que ir, tienes un horario, algunos pasan tarjeta, ponchan, como le dicen, ¿verdad? No puedes decirle al Nimrod de tu jefe, ¿sabes qué? Me tuve que ir a orar. Pero cuando tienes posibilidad de orar, llegar un ratito antes, 15 minutos, buscar a Dios, ¿verdad? Estar acá en el aposento buscando con otros, ir a la habitación donde están orando, o orar los miércoles. Y la ponemos tan fácil que hasta se la ponemos en Facebook para que nomás se conecte y esté orando ahí, ¿verdad? Que esté apoyando en la oración, ¿verdad? Entonces, cuando dice que el avivamiento ocurre cuando estos apóstoles estaban todos juntos orando y buscando al Señor. ¿Ven? Entonces, ¿dónde invierto? En ese momento estaban los 11 apóstoles, las mujeres como acá, María también, estaban todos buscando a Dios, perseverando en oración, con las piedras vivas, no se habían puesto a hacer ladrillo.
Cuando hago estas tres cosas, cuando respondo a estas tres preguntas, puedo definir mi identidad. ¿Dónde me instalo? Diga conmigo, en Jerusalén. ¿Quién me influencia? Diga conmigo, los enviados del Señor. ¿En qué invierto? En las cosas espirituales, la oración, ¿amén? La búsqueda de Dios. Esa es tu prioridad y las demás cosas Dios las va a ir trabajando, acomodando, las tienes que responder, tienes que hacerlas. Pero nunca sacrifiques las cosas de Dios. ¿Amén? Hay veces que hay momentos cruciales, hay excepciones a la regla. Sí, hay momentos donde a veces uno dice, bueno, tuve que hacer esto, no es la regla, ¿verdad? La regla es que yo pertenezco a Jerusalén. Sí, la regla es que a mí me identifico y me influencian los apóstoles, los enviados de Dios. La regla es que yo invierto en las cosas espirituales. ¿Amén? Amén. Pero cuando hay excepciones a la regla está bien. Son excepciones, hay momentos, hay veces temas de trabajo que no se pueden resolver. Pero nosotros mientras estamos orando, amén, estamos buscando, Señor, tú vas a acomodarme. Y cuando tengo la posibilidad, me meto en las cosas de Dios. Amén. Me conecto, estoy ahí, busco. Yo a veces digo, pero cuando estaban, digo, como digo, lo ponemos en Facebook, a veces me agarra la chiripiorca y le digo a mi esposa, ¿sabes qué? Sacarlo de Facebook. Si quieren que vengan a la iglesia. Cuando ando así medio torcido, ¿verdad? Bueno, si ustedes dicen, pastor, nunca se torce, sí, a veces sí. Pero digo, no, después me vuelve el Espíritu Santo y digo, no, está bien, vamos a ponerlo para todos, ¿verdad? Para que si están en su casita lo puedan ver, están enfermos, pobres. Les vino el estornudo, ¿no? Hay que verlo desde la casa. Entonces digo, no, los hermanos seguro se van a conectar. Después digo, se conectaron. Entonces a veces lo que más me jala es el vamos. ¿Sí? Me jala más Sinar, me jala menos Jerusalén, me jala más los Nimrod que los enviados de Dios. Si queremos ver un mover de Dios, tengo que invertir en el lugar correcto, con las personas correctas, ¿sí? En oración, en lo espiritual, y los resultados que voy a ver, ¿sí? Es una identidad de maravillas, de alabanza, y no una identidad de confusión. De confusión. En el aposento alto, Dios le restaura las lenguas. En aquel lugar, en Babel, Dios les confunde las lenguas. Son los eventos opuestos. En una Dios les confunde, en otras Dios los restaura. El hablar les da unidad. Todos hablaban una misma cosa, hablaban en los distintos dialectos de la gente. Una lengua que hizo que las naciones vengan, otra lengua que hizo que las naciones se dispersen. Entonces, tu identidad no es una identidad de confusión, es una identidad de alabanza. Hechos 2:47 dice que alababan a Dios y tenían favor para con todo el pueblo. ¿Amén? Amén. Dios no es Dios de confusión. Dios no es Dios de confusión. ¿Cuántos saben eso? Ahora, cuando andas medio por Babel, te vas a andar confundiendo a cada rato. ¿Sí? Cuando estás dando vueltas por Babel, te vas a confundir, no vas a tener la brújula, el norte se te va a ir para el sur. No vas a saber lo que está pasando. ¿Cómo te das cuenta que andas por Babel? Y porque no tienes claro lo que Dios quiere para tu vida. Te confundes cada 2 por 3. Vives en un roller coaster. ¿Sí? No sabes cuándo estás con Dios, cuándo estás con Nimrod, cuándo estás con los enviados, cuándo estás acá. Trabajas como loco, pero no oras casi nada. Ahí andas por Babel. Pero cuando empiezas a escuchar la voz que te habla en esta tarde, la voz de Dios a tu corazón, Dios te está invitando a venir. No a irte. Sí. Dios te invita para que seas lleno del Espíritu Santo. Dios te invita para que no haya confusión, sino lenguas claras. Sí. Los de afuera tienen que estar confundidos, no tú. En esta historia los que estaban confusos eran los que habían venido, no los que estaban reunidos. Los que estaban reunidos estaban llenos del Espíritu Santo, llenos del fuego de Dios, lleno de los dones, de este precioso don del hablar en lenguas. Los de afuera tienen que estar confundidos, no tú.
¿Estás conmigo? Amén. Los de la casa de Dios tienen que ser gente clara, con una identidad clara, con paz, con bendición en Jerusalén, escuchando más los mensajes de Dios que las cosas de este mundo. Y de esa forma vas a ver las maravillas de Dios en tu vida. ¿Amén? Se puede, muy fácil. Honra las cosas de Dios. Define bien dónde te instalas, quién te influencia y en dónde inviertes. Y de esa manera tu identidad va a ser una identidad que vea las maravillas de Dios. Ponte de pie en esta tarde. Aleluya. ¿Qué es lo primero que viene a la mente cuando alguien se refiere a ti? Este es el panadero, es el carpintero, es el zapatero. ¿Sí? Digo profesiones que algunas de ellas las practiqué yo. O quizás cuando te miran dice, este es un ferviente cristiano. Este ama a Jesús, ama a su familia, ama a la iglesia, ama a la gente. ¿Qué es lo que piensa la gente cuando te tiene que definir? Defíname a Ricardito, a Pedrito. ¿Sí? No sé, creo que no hay ningún Ricardo ni Pedrito. Defíname a Ricardito, Pedrito. No, es un buen zapatero, más o menos ahí. Me vende a veces unos zapatos rotos. Sí. De medio sinvergüenzón. ¿Verdad? No. Defíneme a Pedrito. Oh no, es una persona que ama a Dios. Cumple con su trabajo, lo hace bien. Ama a Jesús con su corazón, ama a su familia, va a la iglesia. Siempre busca la manera de estar en el aposento alto. Ama a la gente. ¿Qué te define? ¿Cómo la gente te define a ti? Si le tienes que preguntar a alguien, habla de mí, a ver, dime algo de mí. Defíneme. ¿Qué diría la gente de ti? ¿Qué aparecería en tu nicho cuando te mueras? Ay, híjole. Se pusieron mal cuando dije eso. Si Cristo no viene antes, ¿no? Capaz que Cristo viene antes y nos salva del dolor de la muerte. Pero ¿qué definiría? Este fue una persona que amó a Dios con todo su corazón. Ah, bueno, fue un buen tipo el tipo. Sí, trabajó como loco trabajaba. ¿Sabes quiénes te pueden definir mejor? Tus hijos. Pregúntale a tus hijos, a ver, defíneme. ¿Qué dices de mí? Pregúntale, dale. ¿Sí? No. Vamos a aflojar porque si no. ¿Qué piensas de mí? A ver, papi, hijito, dime, ¿qué piensas de mí? Cuéntame, ¿qué es lo que te viene a la mente cuando piensas de mí? Esa es tu identidad. Esa es tu identidad. ¿Sí? Si quieres que tu hijo diga, sí, es una persona que ama a Dios. Sí. Haces lo que sea para estar en la iglesia. O va a decir, haces lo que sea para irte de la iglesia. Depende. Entonces tú pregúntale a tus hijos, defíneme. Son los que mejor te conocen, ¿sí? Si tienes hijos, si no tienes hijos, pregúntale a alguien que te conozca. Defíneme. Ahora, quiero hacer un ejercicio, el pastor me puso a trabajar. Vamos a hacer un compromiso. ¿Cuántos quieren identificarse con el aposento alto? ¿Sí? Con el Pentecostés. Yo sé que ustedes son gente que toma la palabra, son gente, de verdad se los digo, no para quedarle bien, por eso me atrevo a veces a hablarles sin pelos en la lengua. Sí, pero sé que ustedes son gente que ama a Dios. Vamos a hacer un compromiso en esta tarde, si quieren. Yo los voy a guiar y ustedes pueden repetir conmigo este compromiso. Digo no a Sinar. La puerta de demonios se la cierro. Y digo sí a instalarme en Jerusalén, que es la morada de paz y de bendición. Digo no a Nimrod, a los líderes equivocados, a las influencias incorrectas. Y digo sí a la influencia de los enviados de Dios. Digo no a mis propios ladrillos que me hacen trabajar como loco. Y digo sí a invertir en las piedras vivas que oran en el aposento alto. Hoy afirmo mi identidad en alabanza y unidad y dejo la confusión y la desunión.
En el nombre de Jesús. Amén. Dale fuerte un aplauso a Dios. Gloria al Señor. ¿Cuántos reciben esta palabra? Amén. Yo creo que estamos más que en puertas de demonios, estamos en una puerta de un gran despertar de Dios. Y te predico esto porque sé que Dios te tiene en cuenta a ti, me tiene en cuenta a mí, ¿sí? Y sé que todos son, esta iglesia es una iglesia que se esfuerza y que escucha la voz de Dios. Y que si a veces hay confusión, Dios enseguida nos guía, ¿no? Al lugar correcto, a las personas correctas, a invertir, poner fuerzas donde realmente vale la pena.